Recording, John? Yes. Okay, welcome to another special plasma reactor session for Mission Impossible Peru. We're here and we're joined by Marco. He's the mayor for San Roque de Cumbasa, and we're joined by Heidi, and we've got other people here, John, Juan, and we've got some of our volunteers here. Kim is over there. Say hello, Kim. In Castellano, that these machines do work and they are the future. And I've got a vision for the future that, John, I mean, these machines, every house are running at about 2 kilowatts. And we've got somebody here today, Vivek, who can come on in a moment. And they've got them machines working. So we want to just have a quick discussion this morning and explain to Marco and Heidi and Emily and Juan that these machines actually function. So John, welcome again, and it's always great to work with you. Well, thank you very much, Dave. Happy to be here. Happy to be helping as much as I can. Yeah, the machines definitely do what they're supposed to be doing. You need to think about it in a completely different way, because what we're working with when we work with these machines is not electricity. Okay, let me explain that. Estos máquinas funcionan, pero que dice John de enero hace una máquina y esto es no normal electricidad. Esto es donde pasa en la GANs y plasmática. ¿Qué es GANs? GANs, me voy a explicar esto. La GANs está aquí y me voy a explicar cómo hace. Y nos vamos a hacer GANs aquí porque echamos de diferentes colores y diferentes estilos y cuando pone conjunto, esto es una taza. Y me voy a explicar atrás todas las cosas que afectan la salud y afecta la electricidad. Y me voy a explicar. So I'm going to explain what we've done so far in our workshops that we've had before and how it works. So I'm going to grab a few things so you can see what we've done. We won't be able to see it, Dave. No? No, your video is frozen solid. 3 balls. I've got to get this across in Spanish. That's the other 2. No. You can't see? Oh, it just reset, but it's frozen again. Your bandwidth isn't high enough for a video demonstration. No. 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 Sí. Personas Bobinas. So I've just given them the 3 bobbins we've made. I've made them too large, 162 revolutions. 162 revoluciones, como esto. Pero ahora hace falta esto más pequeño. 144 revoluciones. Así. Yeah, Dave, you aware that they're not wrong? They're just not wrong. They're not wrong. They're just not quite as efficient. Your conditioning process will take slightly longer with those coils than they would with the 144 set. Okay. Well, we've got a machine working in the room. So Vivek, if Vivek can come in and show us this machine from Singapore. Tenemos una máquina función en Singapore. Es esto.
Sure thing. Hi, Vivek, can you come in? Unmute your mouth. Yes, I'm here, Dave. Can you see my stacker unit in the video? I can do indeed. So it's this machine here. That's right. So each of the drawers over there that you see contain one bobbin each that you have made. The only difference is that in these drawers, my outer coils are 144 now instead of 162. Okay. Now, everything you're going to say, I've got to say in Castellano and get over to the Peruvian people. Yeah. Okay. One sentence at a time, guys. Esto, cada uno tienes esto dentro aquí, aquí, aquí. And how much power are you getting? Right now, I have quite a number of devices running from this unit. I'm doing about 1,300 watts. 1,300 watts. Okay. What have you got on there? I've got 4 fans and 1 AC unit. AC unidad de AC, y ventilador. Sí. Ajá. So, and how long have you had that working for, Vivek? I have had this current unit running for about 3 weeks now. And did it start very slowly? Well, there's a process that we have to go through. First, the unit needs to be plugged in with no load attached to it. Then load needs to be slowly introduced onto it in a very systematic way. La primero día, cuando conecta esto, no funciona. No puedo poner cosas. And where have you connected it? Well, question from Emily is, where did you connect it? I connected, this is connected to the wall socket right now. En la chuca. Y pone. Y entonces, and how many days do you have to wait for the first time? Okay, without any load connected to it, that would be 3 days. 3 días. Espera, cuando enchufa, pone no cosa a la... Nada. 3 días. Dave, let me clarify a little bit so that we don't create confusion right from the beginning. Yes, please. John, I've just got another question. Hang on a second and then come in and clarify everything. Okay. Esto tiene todo. Y también esto esquemática. Esto es exacto cómo funciona esto. Ok, John, ¿quieres más claro una cosa porque posiblemente confusa? Okay, John? Okay, this does not operate like what people would consider an electrical generator. Okay. Esto no es un generador. Esto es un reactor. Y reactor con todas tus cosas que quieres poner, esto tienes un reactor. Me voy a explicar esto un momentito. Porque esto, is it true to say that this is the understanding of electricity and this is the energy field? Is that correct, John? It's not electricity at all. Okay. So what is Hola, it? hola. ¿Puedo decir dos hipótesis? I can see. You've broken up, John. Sorry, the Sergio jumped in there. You have 2 sets of wires running out of this machine. One you plug into your wall, into your grid circuit. The other one you put a small load on. When you put that small load on the other side of this device, it reflects between 4 and 6 times the energy into your wall. So the bulk of the energy is coming from the side that you wouldn't expect the energy to come from.
¿Entiende esto, Hugo? ¿No? Can you say that again? That's really important. Oh, it's so hard to describe. The device reflects the plasma energy into the side that you've got plugged into the wall. That's where the bulk of your energy, useful energy, is when the system is running. So if you want your primary savings or your primary output from this device is going to be between the device and the electrical grid, not after the device. Yep. Okay, that's a bit difficult for I know. non-electric to explain that. Es muy difícil para mí explicar esto porque no soy un electricista, pero los ingenieros semana que viene entiendes esto. I can see the function. Is Sergio in the room, John? Is Yes, Sergio? yeah. Come on in, Sergio. Bueno, hola, hola a todos. Bueno, para los que lo escuchan allá, pues la gente nueva, la parte Is Sergio there? ¿Vale? Sergio, Los que hablan español, ¿me escuchan? one sec. We can hear you, but we got a lot of noise coming in from somewhere, and I'm not sure where it's coming Gracias. from. Bueno, mira, lo que está It diciendo might be John. me because they're talking behind, and when they talk behind, it tends to drag the field. Is Sergio está aquí? Sí, estoy aquí. I'm here. Vale, aquí los que están contigo me pueden oír. I don't think Dave can hear you. Sí me pueden oír. Así Los que están contigo, Dave, me pueden oír. Oh, Dave just dropped out. Okay, he's back. No. Oh, this is internet in the jungle again. Sergio? Yep. Okay, Sergio, soy aquí en Perú y estoy en Colombia y se puede explicar, tengo el alcalde aquí y tengo importantes personas de San Roque de Cumbasa aquí y se puede explicar cómo funciona esta máquina en castellano, por favor. Vale. Bueno, vale, la hipótesis que, bueno, todos saben y que ellos nos ha dicho que este es un reactor, no un generador. Esto no genera, esto necesita estar pegado a la corriente eléctrica. Esto necesita estar a la red eléctrica para que funcione. Esto no genera la energía. Pero, bien, vale. Viéndolo de una forma simple que ustedes lo puedan ver, básicamente el generador funciona a través de un superconductor, una bobina, pero como no es una bobina común. En las bobinas normalmente nosotros vemos que, bueno, o sube voltaje o baja el amperaje, ¿sí? Y ya, ¿sí? O sea, transforma el voltaje básicamente. En este tipo de bobina, básicamente, ¿qué estamos haciendo? La energía magnética, como ustedes pueden saber, en cualquier circuito electrónico donde hay un flujo de electrones, hay una corriente magnética. Entonces, la corriente magnética que está, bueno, en nuestras casas, en la corriente AC, ¿sí? No es usada, ¿sí? Lo que estamos haciendo es reteniendo esa corriente magnética, ese flujo magnético, y convertirlo directamente a electrones, ¿sí? Para, bueno, hacerlo más eficiente y darnos lo que llamamos energía libre. En realidad no es energía libre, estamos aprovechando algo que no usamos comúnmente, ¿bien? Lo que hace este sistema es no devolver la corriente, por eso dicen que el sistema es una locura, ¿sí? Porque ¿cómo puedes devolver la corriente AC si no tienes ningún sistema de rectificación? O sea, es una locura, ¿sí? Porque además los cables, los que le llaman los capacitores, porque en realidad, bueno, no creo que estos dichos capacitores tengan
capacitancia, sirva más bien como unos diodos, unos rectificadores, un sistema de rectificación para que no deje de volver la corriente y así retenga toda la corriente magnética y no la dé a nosotros. No sé si van hasta ese punto de los capacitores, porque en sí los capacitores están en corto con la corriente, pero gracias al aislante o el superconductor aislante que uno le puede hacer con estos procesos, la corriente, como les digo, la corriente en electrones no permite ese flujo tan agresivo, ¿sí? Y tiene un salto mejor y adecuado de rectificación. Hasta ahí donde es como más o menos se ha podido entender para que ustedes más o menos lo entiendan. De ahí hablar plasmáticamente y energéticamente, pues no sé si entenderá mucho, pero ese es como el punto clave. Transforma la energía magnética, la convierte a electrones y nos da un excedente a nosotros que, a varias gente en estos días, en estas semanas, lo pueden medir en amperaje. Hay videos por internet, o sea, amperaje de entrada y de salida es claro. El amperaje es mayor, ¿sí? Cuando se tiene consumiendo un circuito electrónico, en cualquier circuito, o sea, en la misma red debe bajar todo el amperaje. En este caso no. El sistema está ahí, está quieto, pues, está dentro de la red y ves, la salida y la entrada es muy diferente, ¿sí? Te da más amperaje. ¿Listo? Hasta ahí alguien entendió. Gracias. Sergio, y también se puede explicar, toda la gente en este cuarto no entiende cómo hace la gas a estado nano y cómo esta máquina funciona con esto lleno de GANs. Y tengo 3 diferentes baldes aquí, hace los diferentes GANs aquí. Se puede rápido explicar cómo esto funciona con estas bobinas, por favor. Bueno, pues no sé, y lo tienen que probar, y yo lo tengo que probar, pero primero voy a hacer el oficial. Porque pues hay la hipótesis, o sea, que este sistema funcione perfectamente sin GANs. ¿Sí? Porque Keshe ha hecho unas modificaciones últimamente que pues se supone que ya lo tiene en el blueprint y para qué las tiene que modificar. Por ejemplo, como la pasta que estaba haciendo en los GANs, ¿sí? Entonces, bueno, les aclaro ahí de principio que si quieren hagan la prueba solo con las bobinas coteadas con cáustica, como les estaba diciendo John, con la olla de barro. Y con el soplete de butano, pero bueno, entonces a lo que voy, el GANS, bueno, como ya les debes explicar, bueno, entonces para hacer el CO2 o óxido de zinc, es que el GANS, bueno, el cobre recubierto, nano recubierto, pues usted, ya creo que les debió explicar, creo, y pues el cobre normal, en electrólisis pasiva, ¿sí? El GANS de CO2 en electrólisis pasiva, sin ninguna fuente externa. Sergio, I want to walk them through. Quiero andar de 3 GANs que tengo aquí y porque quiero explicar cómo hace esto y cómo hace la electrolysis. And John said that we are creating electrolysis. The first one I've got is copper, cobre y cobre. Pero esto tienes recubrimiento de nano. Nano recubrimiento. Pero con el mismo cobre. Sí, pero una cobre crudo y una con nano recubrimiento. Y como dice Sergio, y pone esto dentro una solución de agua con sal marina. O sea, lo que tienes ahí es cobre recubierto con cobre. Sí, esto. Pero esto es zinc con nano recubrimiento.
Vale, bueno, pues se sugiere, pero es muy demorado hacer los procesos por electrólisis pasiva, que es sin ninguna fuente externa de energía. Bueno, pues como ya John Carlos sugirió con una pila, allá que tienen generadores, me imagino, manejar bajitos Pero mi voltajes. rollo de espiral y nano recubrimiento y pone el dentro de la solución y tenemos GANs aquí. O sea, es un electroimán y con eso produce gas. ¿Entiendes esta pregunta, Sergio? Just, ¿otra vez? ¿Es un electroimán? Electrólisis. Electrólisis. Yeah. Y entonces sale estos aquí abajo para una semana. Tenemos GANs para poner el dentro la pilota y esto tienes aquí. Esto tienes ahora, como tú tienes, 3 kilómetros más o menos, y entiendes todo magnéticos, gravedad, cómo tu célula funciona. Esto entiendes todo la fuerza fuera. Lo que yo entiendo, no sé si lo entendió bien. Yo esto lo conecto a la corriente de mi casa. Es corriente alterna, ¿no? Pero esta corriente alterna tiene un sobrante de corriente continua, que esta cosa lo atrapa. ¿Es así? Porque eso es lo que yo entiendo. No. I don't know if you heard that question, Sergio. No es un generador. Es un reactor. Esto funciona mientras exista corriente alterna. Ya, pero me sirve para qué. Mientras existe la corriente alterna, y esto funcionamiento, yo no voy a explicar esta parte, no lo he entendido. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes tu corriente alterna de la casa. Entonces, tú esto lo tienes cerca de la casa. El circuito electrónico de la corriente alterna, adicionalmente ante luz, computadora, cocina, batería, licuadora, genera energía que se va, se pierde. ¿Qué dice Tesla? Mucho más años Correcto. Todo el mundo es lleno de energía. Esa energía no se pierde. Cuando se pierde, o sea, de transforma se va. Entonces, este circuito lo que hace es capta esa energía, capta la energía y genera un campo. It's very interesting, John. They seem to have picked it up here, and they're talking about how they interpret all this. This is really cool. So they're actually discussing our questions and saying no. And as we just said, Nikola Tesla said energy is everywhere, and as Einstein said, everything is energy. So we're just understanding this now. They do say that they don't understand, no entiendes esto, pero esto, cuando hace, like, when we make the GANs, everyone's going to understand that when we put the GANs in here, how it's going to work. So maybe next weekend we'll cover more on how we are going to make the GANs, because I haven't got the pistol, I've only got the caustic soda. I could do a GANs today. I could make a GANs. ¿Quieres hacer GANs hoy día? No puede. Nano recubrimiento solamente. Y después, how long does it take to make GANs from nano coating? So we can only do the nano coating today. John? The CH3 GANs is the fastest, with the iron nails. And you should see results within 20 minutes to a half an hour. You won't get a lot, but there'll be a color change in the water. You'll see the water start to turn red. For their clarification, when you describe GANs, if they ask what it's for, we use it as a very concentrated energy source. It's a very concentrated source of plasma that we can access and tap into. Dice John, the GANs es, para explicar qué es GANs, explica, eso es una energía concentrado. Y entonces cuando hace el blanco, esto es rojo, esto es azul.
y una mezcla dentro aquí con estos, ¿cómo se dice? Jeringa. Jeringa. Y pone dentro un hueco aquí y pone el dedo aquí. Esta máquina comienza a funcionar. ¿Uno por separado o mezclado? Rojo, blanco, verde. No. Good question. John, do we mix the 3 GANs together? You will when you attach them to your devices, but each GANs, if you think of the different types of GANs as different stations on the radio, different frequencies of the radio, each has its own purpose. Eso, si piensa de blanco, rojo y azul, es una frecuencia de radioestación. Y esto tiene una diferente frecuencia de esto. Y esto tiene una diferente frecuencia de esto. Y cuando pones conjunto, tienes más, entiendes, la energía fuera. Pero se capta mucho más radio de frecuencia. Y eso se pone en una sola. Sí. So we put the GANs in the ball, or we put one ball each one. Like Vivek. You're going to be putting a very, very thin layer of the GANs on the coils themselves. And the ball, which GANs is that? That's going to be a mixture, Dave. Okay, so. But it's a very, very tiny amount. Pone también la GAN sobre esto, nano recubrimiento de cobre. Porque esto tienes una espiral dentro de dentro. Y entonces tienes 2 revoluciones. Okay. Y a ver cómo. Este es hierro. Esto es cobre. Cobre recubierto con cobre. O nano. Pero, Nano recubrimiento. Sí, con esto. Y pone el dentro, ¿en dónde está esto? No. So, Dave, for further clarification, when you put the GANs on the nanomaterials, you're infusing that nanomaterials with a very, very, very powerful plasma field. And the nanomaterials are there to act as a conduit for the plasma. Okay, thank you. Cuando pone el nano sobre esto, eso tiene un muy fuerte campo de energía. Esto es como hace la nano recubrimiento. Lo siento. Nano recubrimiento. Pone el cáustico abajo y pone agua caliente. Una explosión. Y eso es el proceso para cubrirlo de nanopartículas. Sí, y entonces ahora el equipo estudia esto con fuego también. Y entonces esto para que con fuego. Las nanopartículas se peguen al Claro, y cuando esto es rojo, amuba. Rojo, amuba. Rojo. Claro, van cubriendo todo. Y esto es como hace eso. Esto nano recuperamiento. Y también con cáustica, pero no me gusta cáustica. Muy violenta. ¿Con soda cáustica? Sí. La reacción es muy fuerte. Y no toma aire. Muy tóxico. Dave, pues Sí. se recomienda para manejar los conductores. ¿Allá me están oyendo? recién. Sí. Ok. Se recomienda para manejar los superconductores en esta estructura SP3 que le dicen, pues no sé si están entre las escalas de grafeno o de diamante. La estructura completa de butano es especial para conducción. Para crear GANs se aconseja mejor usar la soda cáustica para generar las dichas nanocapas. Más nanocapas se recomienda usar los químicos, la soda cáustica y el KOH para la extracción de GANs.
¿sí? Para hacerle más capa, porque con el fuego a ti te da una capa, yo lo he probado, con el fuego te da una capa y depende de qué fuego uses. Se recomienda el soplete de butano, ¿no? Es que no sé si estás con los ingenieros de LG, no sé, creo que eso, todos son gente nueva, ¿verdad, Dave? Okay. Soplete muy específico, muy profesional. No consigue. So entonces, what Sergio is saying to everybody here is that the more professional, Fácil de construir. más profesional para usar acústica, Es más fácil al alcance de para nano recubrimiento. Sí, okay. So he's saying that the caustic soda method is the best way to go, even if I don't like it. Well, Make for energy devices such as your coils, what we have found in the research center is the fire method is actually preferred for the energy devices. For your plates, for your GANs collection, and for health devices, the caustic method is preferred. Uh-oh, do we lose Dave? Oh, no. Hello, Dave. Dave, are you there? Oh, I don't even hear any background noise. I muted because we had a few background noises. Okay. Esto es una para tu salud. Y esto, cuando tú tienes una intención, bueno, esto se puede reparar sus piernas cuando tienes un accidente. Eso ahora, pero estos no funcionan. ¿Ok? Me voy a poner mi aminoácido y toca esto como es. Y ahora no funciona. Porque eso entiende mi aminoácidos. Entonces no funciona. Pero es experimento para nosotros aquí. Sí. Entonces, pero John, tienes uno esto y su perro es en el piso. John, pone esto a la perro y la perro tienes. Sí. John, you've startled your dog with one of these, haven't you? These pens. Well, I didn't use the pen. I used just a CO2 pad, and he had a skin condition on his behind that nothing could touch. No one could make it go away. And I treated him for about 45 seconds with a CO2 pad, and his condition is gone. Wow. Tienes un mal aquí pie para how long? ¿Cuánto tiempo? How long? Less than a minute. No, but how long had the problem? Year and a half. Yeah, un año y medio. Y un minuto con esto, todo limpio. Como placa coloidal. Y entonces, puedo hacer esto funciona, pero no toca cuando pone el dedo. Eso entiende mi ácido, aminoácido. Y entonces, eso es otra cosa. Thanks, John. And basically, we're going to be rounding off this quick session because we just wanted to get to the latest of what's right. And we've got the calculation on the board, which I'm going to swing around just to check the final calculations for the... That's better. And what we discussed before is how much copper. So we're going to have to go and buy the copper this week because the engineers didn't turn up because they didn't buy the copper. So I'm going to round up. Oop. Looks like we lost Dave. There he is. Okay. Hace una máquina que gasta 50 soles. 50 soles. Y compra 50 metros de cobre, gauge
14. Compra 50 metros. Alambre se usa para la corriente para la casa. Sí. Y me voy a hacer una máquina contigo aquí, porque tenemos un cosa con taladro, con huecos para 2 mandriles Ok. y ahora como es y muy profesional, como es, mira. Y cómo conectar esto, porque hace todo el trabajo primero. Ahí se pone y se recubre todo el lano. Claro. Y entonces la próxima semana hace la GANS aquí también. ¿Ok? Es poco cosas para hacer, pero tenemos un equipo aquí y cuando tú tienes una pregunta, pregunta en español o inglés. ¿Okay? Y entonces me voy a hacer 5 máquinas próxima semana con los ingenieros, cuando me voy a trabajar. ¿Cuántos metros me dijiste de alambre 14? 44. 44 metros. Pero 50 no. 50, perdón. Porque tú haces otra cosa. Y a ese alambre le quitan el recubrimiento plástico. No. Y compramos la cobre que tiene goma y corta. Y el dentro es cobre crudo. Al final sé que es así. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer una máquina para tu casa, y tú quieres una para tu casa, hacer aquí. Porque John dice, how many days to make a machine would you say with the GANs and everything? ¿Cuánto tiempo para hacer una máquina? Roughly 2 weeks. 2 semanas. Con la GANs y todo esto y separarlo. Ok. So, Yo quiero hacer una pregunta. sí. ¿Hace cuánto tiempo que es conocida esta energía, bueno, gas, y a quién se le atribuye esto? ¿A Tesla o es algo reciente? Lo que yo quiero saber. Juan asking a question, is this Tesla tech? No, this is several steps beyond Tesla. Oh, más alto que Tesla. Okay. ¿Y de qué época estamos hablando? ¿Contemporáneo? ¿En el 2000? ¿1990? ¿En qué año esto se descubre? Great question. When was this discovered? We're just discovering it now, aren't we? Well, Moran Cash has been working on this for about 40 years, and he had his first successful unit, if I remember correctly, about 20 years ago. 20 años. Pero Cash, how long's Cash been working on this? About 40 years. 40? Yes. Wow, 40 years. I don't know if you... No sabes si tú conoces Cash, tienes una nave espacial. Cash has got a spaceship and it brought the drone, the United States military drone down in Iran, didn't it? 2 of them, actually. Y tienes tecnología para cerrado guerra. Esta tecnología por abajo de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere guerra a todo el mundo, ¿eh? Rusia y China y Irán tienen una tecnología por abajo finito, no funciona nada. Eso es lo mismo tecnología. Y este año, US Donald Cook en the Black Sea, en la Black Sea cerrado. Eso funciona. Eso mayo de la última año. Cerrado. Todo. 5,000 tonos. Honey. Sí. Y está hasta en Siria ahora. Russia tiene esa tecnología. No. Okay, so they've got this technology and they're using it. Russia's using it, and China's using it, and Iran's using it, and it's in Syria. Yeah. Be very, very clear.
to these people, Dave, that this technology cannot be used to cause harm. Dice John, muy importante, esto, tecnología, no es para usar mal intenciones, porque puede. Usa eso como un opuesto, como un weapon, como ammunición. ¿Por qué no? Porque tú tienes incorrecta intención, no funciona. Eso trabaja con intención. Con intención. Pensé que estaban hablando de... También, si no pone la intención, esto funciona, no funciona. O sea, no es solo técnico. Oh, eso entiendes energía. Esto es lo más Tengo que meter importante. también mi energía positiva para que eso funcione. Y entonces me voy a hacer una máquina. Sí, y, por ejemplo. Y entonces tú ves aquí y no funciona, no funciona. ¿Cómo hace esto? No funciona. Pero me voy, no, esto funciona. Me voy a hacer esto porque esto funciona en mi casa. So we're having a bit of fun here because they're all saying about the intention bit, you know. I said if you set up that this is not going to work, it's not going to work. No. Yeah, let them know that just like the forest, this plasma energy is aware. It's intelligent. It's inteligencia. Eso es como la selva. Eso tienes inteligencia. Entiendes energía. Pero también tiene sentimientos, porque no sería de la parte técnica que es inteligente, Sí, pero ¿no? Sino la parte emocional que es lo que uno cree. Ajá. Disco Magrav. Disco Magrav. Eso, ¿entiendes? Magnético. ¿Entiendes esto? Gravedad. ¿Entiendes gravedad? Y entonces eso es, tienes plasma inteligencia. Y entonces eso es mucho trabajo. Eso, 3 años trabajando con esto. Mucho. Ok, gracias, John. ¿Algo más preguntas? Para ahora, porque comenzamos trabajar con esto y entonces las preguntas que tienes son prácticas. Ven aquí. Y siempre cuando pasa, busca la GANS, porque me voy a poner la GANS aquí. Porque no capillaves porque eso Para cubrir ya, okay, para que no le caigan. ¿Cuál es la utilidad práctica? O sea, De las bobinas. esto viene acá y esto genera energía. más o menos, sí. O sea, no es que genera, pero capta toda la energía de la red de AC y esto lo convierte. ¿Este es un motor? Sí, pero ahora no hace falta. No gastes la fonda. Y ahora cambiar esto. Esto es más real. No a mover. No pases a mover. Esta máquina es como es. ¿Ok? No a mover nada. Nada. Es fijo. So Okay. this is a no moving parts, yeah? Dave, That's right. esto a mí me da 2 kilowatts, ¿verdad? John, this is 2 kilowatts. That is the maximum conditioning load for a resistive device. 2 kilowatts, nada. Ya. Para que tener, But that's not the ultimate output. The ultimate output is essentially unlimited. Pero ¿cómo se dice output? La salida. La salida. Infinitísimo. O sea, soporta 2 kilowatts de entrada. Sí, Capta 2 kilowatts del ambiente. sí, Pero sale más. sí. ya, una pregunta, para captar esos 2 kilowatts de mi, Sí, de de ahí, chufa, sí. ¿cuánto tengo que tener yo de carga? Entiendo. O sea,
yo ahí en esa toma, según mi cableado, yo puedo tener más o menos carga. ¿Entiendes? Más o menos electricidad, digamos. No, porque la máquina siempre va a captar los mismos 2 kilowatts, no importa si esté al lado de una estación eléctrica de 50.000 o al lado de una represa. Una casa. Siempre va a captar las dos, pero siempre va a salir más constante. ¿Sí? Pero no necesita cargar más porque igual va a y puedes utilizar siempre. ¿Sí? Porque no, sí, o sea, yo entran 2, por decir, yo cargo 2 y voto infinito. Si cargo 1, también debería votar infinito, porque el infinito no existe. Infinito sobre 2 no existe. Claro, entonces, la lógica de esto es la capacidad del aparato es solo que te permite, de lo que existe, tomar 2 kilowatts de lo que absorbe. Claro, pero puede tomar 1 y los entonces teóricamente. Sí, pero eso es. Ya no vamos a decir lo mismo caso en el sentido que el equipo está diseñado para que pueda captar 2 kilos. Y sobre eso genera energía. ¿Cómo se toma la energía para aprovecharla? En sentido práctico, lo más práctico que I think I understand your question. Is how do you use this new energy? How do you ¿Cómo la usas? ¿Cómo la usas? they're asking how do we use this energy? ¿Cómo tomas? Lo que vota es energía. That's a very difficult question to answer because the energy is everything. As far as electrical devices, what we understand as electrical devices go, once the Magrav system has conditioned your home and your devices to operate on plasma, they will just run. You don't even need the device anymore. Because the wiring in your house and the devices themselves will draw in the energy they need to function. This is the same energy that makes the universe spin. It's the same energy that makes the planet spin. It's the same energy that makes the sky light up when the sun comes up. Its uses are everything. You can use it for anything you want. Like we said in one of our meetings previously, we are creating a million suns here in this ball. Billions and billions of suns, yes. And that energy, you can convert that energy and use it any way you want. See, the Magrav's power unit doesn't just power the devices in your home. It also can be used to power you. Wow. You can touch these coils and receive whatever you need at the point of need. Well, that's rather like the health cup, isn't it? Where you Very much so. It's the same energy, Dave. The health cup is just a different way to collect it. okay. So in the future, we're going to be drinking water and not eating. In the future, you won't even need to drink water. You'll just walk by your device and you'll get everything you need for the day. Wow. Increíble. Same goes for food, same goes for nutrients. Everything that you need, it is created in the field that's generated by the unit itself. All you need to do is set up the unit correctly. That's all. Vivek, you've got one working. Tú tienes una función y tu salud and your health is good. My health is good. Let's put it this way. In 2014 and years prior, I would visit the doctor about anywhere from 6 to 10 times a year. In 2015, I visited the doctor only once. And that was for an ear infection. And that was because I was not diligent enough to follow up with my health pen and my CO2 pads and my colloidal silver. Colloidal silver, yes. I've got a new station of colloidal silver here now. So, I mean, that's repaired my teeth, so I don't get any abscesses anymore. I'm selling for about $20 a litre here. So, and the health benefits of colloidal silver is fantastic. And again, it's the same sort of electrolysis to make the colloidal silver. It's similar, but it's not electrolysis. That's a common misconception.
What we're dealing with is different. It's similar to the electrolysis, but it's a different process. And another thing to keep in mind, Dave, is your health band, if you use it on you, it's not going to work because you're just going to create a feedback and you're going to, all the energy is just going to be in a loop. You need to have other people use it on you or you use it on other people. Then they work really good. Okay. Well, we've got an old friend back here now who's just turned up. You might remember this guy, you fellas. Nelson. Our pulsar. Oh, Nelson. Paula Nelson. Hey. Hi, everyone. Hello. Hola, hola. Hi. Nelson, don't forget, was the first person to meet me at the airport when I first came to Peru. So he's come back now. He's been gone a year. So anyway, we're about. I think we're just about to wrap up here now, John. I think we've covered as much as we wanted to cover, and then we can start going ahead making the nano coating. We're going to do some more nano coating now because of our. I'll show you some. If you can see, John, I don't know. No, your camera, I saw a glimpse a little earlier, and I noticed your nano copper was coming apart, and that's really, really normal. Okay. Well, I think if there's anyone else wants to say anything now, ¿tienes las últimas preguntas? ¿Tienes las últimas preguntas? ¿Alguna cosa que quieres saber? Hasta nos vamos a comenzar dando recubrimiento primero para estos y estos, porque esto no funciona. Esto es GANs. John? Yes? I've just got GANs on my finger. Can I put that in my mouth? I wouldn't recommend it. No. You'll probably be up climbing trees for the next 3 days. Oh, yeah? I might just eat it then. Demasiado energía. Sino es para que esta energía va a ser buena para tu cuerpo, va a suplantar una serie de por eso, sino de cómo te alimentas ahora y todo. Well, I mean, I think we can safely say that we've got a lot more people interested on the ground here now in this town, and the vision of. Oh, we just lost him. Oh. Oh no. Oh, he's back. Okay, Dave, you're back. We lost you there for a sec. Well, I say with conviction that it looks like we've got a lot more people interested in this now. So next week we will get the engineers here. I will make sure that I go to Tarapoto and get in this room exactly what we need. So we'll just have to slip back another week. You know what it's like in Peru, John? We just go backwards a little bit before we go forward. So that's the way of life in the jungle here. We're quite happy with that because in 3 weeks' time we will have these machines ready to plug into the grid. And if it takes another week, I don't care. As long as we do this time, the engineers do it right. So please come next week. Sunday at 10 o'clock, we'll try and get the engineers here dead on time, and we will be making these units for real. And we'll have the heat gun here, we'll have caustic, whatever instructions were given by you fellas, we will carry the work out, and we'll have 5 machines working here within January. Okay? Awesome. Brilliant. Everyone. And thanks, John, as usual. And thanks, Vivek, for showing us your machine working. That was really cool. We've got a recording of that now. Nelson's just joined us. He hasn't seen that, so he will be able to see that later on the recording. When I can always turn on that video camera. One moment. Okay. There we go. There we go. That's it. There you go. There's his machine working. And he's had it on. How long have you had that on, Vivek? Is it 3 months? 3 weeks? 3 weeks. In this configuration itself,
3 weeks. So right now it's running with a load of about 1,300 watts, above 1,300 watts. And you got air conditioning and I've got air conditioning and 4 fans. Wow. Excellent. So, And if I'm understand correctly, there's no way to turn it off, right? I have to be on the whole time. Is that how it works? Well, that is supposed to be how it works. What I'm doing now is I'm doing an experiment where I don't modify my usual behavior, which means the air conditioning comes on only when I sleep. Other times it stays off. The fans stay on all the time. And what I'm going to do is I'm going to monitor my electric bill and see what happens. And then once I know what's going on over there, then I'll leave this AC unit running 24/7, and then we'll see what happens from there. So okay, step by step. Keep us posted, Vivek, each week now. If we come back on Sunday, we'll have the engineers here. So keep us posted with that. It's given fantastic inspiration. It really is. And thank you very much, Vivek. And finally, I think we should really get a good word in from Sergio from Colombia. Sergio, ¿quieres contribuir? Tengo 10 personas dentro del cuarto aquí. ¿Quieres poner confianza con estas personas? Tenemos más interesante ahora, antes la televisión, y ahora tengo mucho gente interesante para hacer una máquina. ¿Qué quieres decir? Sergio? Sergio? He's online. His mic's open. I know, he might have gone to the toilet or something, I don't know. He's not there, is he? Doesn't appear. Oh, he just muted. So somebody's there. Sergio, are you there? Can you come in, please? Sergio? No, I wanted the final word with him, really, for all these Peruvian people here. Sí. ¿Se puede poner una palabra final para el grupo de gente aquí? Tienes interesante para comenzar a hacer máquinas para sus casas aquí. Nada, aquí hay gente de los que ya estábamos hablando con los ingenieros del G. La semana que viene, los ingenieros de LG vienes aquí. Pero no es LG, esto solamente vende LG cosas y repara LG cosas. Esto es la tienda Zena Eléctrico. Ok. Y todos los ingenieros vienes próxima bingo. Ok. No, pues no sé, yo ya han mirado manuales, guías, tutoriales, o están desde ceros, porque si me preguntas desde el principio qué es GANS para ellos, pues yo creo que no, o se han informado de algo. ¿Necesitan más guías? ¿Necesitan guías en español? Todas las personas en este cuarto. Una pregunta para ellos. ¿Quién de ellos puede venir más cerca a ti a hablar? O hablar por todos. Hola Sergio, sí, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Sí. No, pues les pregunto a ustedes que si es la primera vez que La verdad, estamos un grupo diverso, ¿no? Algunos han tenido un poquito más de experiencia y otros no. Otros están quizás siendo introducidos a esta tecnología recientemente. Entonces, yo creo que lo que quiere más Dave es que una idea en general, ¿no? De tu experiencia o qué podemos esperar nosotros de esta tecnología, ¿no? Y si o sea, tú que tienes un poquito más de experiencia en este caso. Vale, bueno, pero, o sea, mi pregunta es, bueno, hay gente de todo tipo ahí, pero sí. En esta tecnología, aparte de Dave, ¿qué otra persona tiene experiencia de los que están ahí y los que van a hacer el sistema? Sí,
no casi nadie, todos estamos en cero. Además, si recién están ellos experimentando eso, ¿En serio? no tienen una que funcione. Bueno, aparentemente esta kit sí funciona. Están esperando una semana que esté operativa. Bueno, lo que pasa es que toma un poco de tiempo hasta Por que... eso. Entonces, operativa no está. Y la máquina, digamos, el prototipo no está operativo, yo creo que es obvio que nadie tiene experiencia en cómo funciona. Bueno, sí, pero Claro, eso es obvio. ¿Cómo alguien les puede hablar si, bueno, de este sistema si no lo tiene corriendo? Bueno, se les aclara desde un principio. Yo estoy haciendo el sistema. Esta semana voy a recurrir las bobinas, pues, y bueno, o sea, le estamos diciendo todo con base a la teoría, todo con lo que ha explicado Keshi. John Carr, no sé si ya tiene bueno, funcionando la máquina, pero entonces, o sea, todo esto es con base a lo que se ha dicho y con lo que otras personas han mostrado que ya les funciona. Entonces, bueno, si quieren, o sea, si quieren hacerlo hasta que todo el sistema esté hecho, o sea, por mi parte, bueno, no sé, esperen más de medio año para que esperen, o si no, vayan haciéndolo. Claro. Entonces que necesitan información en español, bueno, en general de GANs del sistema del blueprint, más detallada. Sí, Sí, estamos, o sea, mira, en español todo el blueprint está. ¿Cuál es tu nombre? En español. Nelson. Creo que sí. Bueno, vale. Anoten ahí, bueno, hay páginas claves que están subiendo el contenido en Facebook, entonces escriban por ahí. Sí. Fundación Queche, Fundación en español, Fundación Queche, información en español. Eso se llama Meran. Bueno, ¿esta lo recomienda? Listo, ahí hay una guía muy completa, léanla detalladamente y junto con hay unas pruebas, hay unas evidencias que el sistema funciona, vean la página. Bueno, hay otra página que se llama Seguidores Queche Colombia. Son procesos de nanorecubrimiento con químicos para que les dure, bueno, para que creen una cantidad de GANs mayor sin electrólisis invasiva. Okay. Sí, pero de todas maneras para usar el óxido de cobre tienen que usar electrólisis invasiva, pero a muy poquito amperaje, a muy poquito voltaje. Sí, yo creo que ya deben tener un regulador de voltaje y amperaje. ¿Sí? Sí. O crean un sistema, un regulador de voltaje, bueno, con un 5.5 o bueno, no sé allá, pero algo que regule el voltaje y que a lo posible tenga poquito amperaje. ¿De qué estaríamos hablando? De 20, 30 miliamperios a 200 milivoltios, 300 milivoltios, algo muy suave para que les dé corriente a los materiales y lo puedan extraer con mucha más rapidez. Bueno, una de las preguntas que se hicieron acá es una de las aplicaciones más básicas de la tecnología, ¿no? ¿Para qué está aplicando? ¿Me puedes dar un poquito más expandir un poquito en ese tema? Pues hasta el momento, bueno, antier se subió una aplicación de energía, de energía, no digo, sino de curación, bueno, el cáncer y enfermedades usando la lapicera, bueno, pero eso es otro tema, pero aquí la aplicación más directa de este sistema es el ahorro de energía. Ajá. Sí, bien. El ahorro de energía. No sé si estuviste cuando yo expliqué que transforma la energía magnética en gravitacional o electrones. El excedente de energía que uno no usa en la corriente lo usa en este sistema. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? ¿Otro? ¿Más preguntas? Como cuestión totalmente práctica. Pero en este momento acabo de hablar un poquito sobre esto, pero usted estaba afuera, ¿no?
Y lo más práctico actualmente, diferentes aplicaciones. La práctica puede ser inclusive, hay formas que estamos utilizando para la salud y hay otras que en este momento lo que estamos usando es como ahorro de energía, ¿verdad? Entonces, Sí, para la salud, pues, bueno, o sea, es algo muy nuevo porque apenas lo subieron el jueves, creo, y bueno, no he visto mucho eso a detalle, yo no me meto mucho en la parte de salud, yo estoy más metido en la parte de energía sí. y en otra creación de materiales, entonces bueno, por el momento no hablo mucho de eso. Muy bien, sí. Bien, según Dave, me dijo que iba a hacer unas unidades ahorita en directo. Bueno, según le entendí ayer que iba a hacer 3 unidades, que ya tenía ahí los materiales para hacer. Esa también fue mi impresión, ¿no? Pero ahora vamos a ver dónde estamos en ese aspecto. Sí, porque tienes etajes, por ejemplo, hacer las bobinas en cobre y nano recubrimiento y hacer las GANs y separar las GANs y poner una pasta y poner en la bala y la última es como conexión a la redes. Entonces me imagino que esto todavía... Eso está en información que es en español, sino también accedan a la página oficial del Blueprint. Para ver, se las paso por acá. Esto es. Ok. Sí, tengo esto aquí en la pared, toda información, cache, blueprint, aquí en español también, ¿no? Entonces todo gente peruviana entiende esto y los ingenieros próxima semana entiendes esto, especificación de materiales y cómo funciona y cómo la circuita y cómo hacer la GANs, porque echamos la GANs en Tarapoto. Todo es real success. Vale, el hecho es que ahí están todas las guías para que puedan empezar a hacer eso. Y bien, no sé qué más. Bien, con eso estamos, más que sea, ya tenemos una idea y sabemos que si realmente queremos profundizar al respecto, tenemos que chequear las páginas, la información que nos has dado, porque obviamente como se trata de una tecnología nueva, pues no es algo que se puede entender en 5 minutos, sino que es un poquito de tiempo y energía, ¿no? De empezar a darle cabeza a algo tan nuevo, ¿no? Van a ver cosas raras. Esta cosa es diferente, no, o sea, desasociar esta cosa con lo que uno ya ha aprendido es muy difícil. Pero van a ver los resultados. Interesante, ¿no? Que cuando le hablan de energía plasmática y todas esas cosas raras les suena muy esotérico este cuento, pero no. Esta cuestión es real. Los GANs tienen energía, tienen capacidad de absorber como dar su energía y pues aquí yo les tengo pruebas, ¿sí? Que pues pueden corroborar lo que bueno, tanta carreta según para mucha gente o tanta mentira por decirlo así es para otra gente, pero en realidad esto sí tiene la capacidad. Sergio, tengo una pregunta. I have a question for the room here now. Having listened to everyone in English and converted, what we do here is we convert everything over from English into Spanish for these people here. So, tengo una pregunta. Excuse me, Dave. Kiev, Vic, please, your microphone, please. Okay. Vic. Yeah, one moment. Thank you. ¿Quieres hacer una máquina? Si dices que el valor es 50 soles, yo no tendría problema para experimentar y sabiendo, pero me gustaría primero entrar a las páginas, conocer un poco más de esto, ¿no? Saber un poco más cuál es. Sí, mi respuesta podría ser también. ¿Quieres ver mi hacer 5 máquinas? Mejor. Y después yo hacer una máquina. Okay. So what we're getting is they're still a bit skeptical about how everything works and they want to know a little bit more. So what we're going to do, John, is we're going to make our machines with the engineers of Tarapoto. And they are going to observe us making the machines. And then, even more skeptical, she wants to see one working. Well, we've got one working today with Vivek. So
it's about time that Peru got one working. And so. that's our mission. Do you think that's a safe mission to be on, John? Oh, most definitely. And you guys are just about there. You're just about done, ready to get the thing fired up. You don't have that much more work to do. Nice. Okay. Smart. That's the main. If today was a disaster because the engineers didn't turn up, but we've got a few more people interested in at least observing. I think we're on a winner there. I think we've gained today instead of lost. So thank you very much, John. And does anyone else? We've got in the room, in the Zoom room, we've got Narmada. We've had a word with Vivek. We've got Ellie, AQ1, and Dave. Anyone want to contribute anything? Does anyone want to say anything? So now, please come in, unmute your mics. I guess that's pretty much right. That's pretty much a closed shot. Okay, thank you very much. This has been Mission and Possible Peru, and we've covered some great ground today. Thank you very much. We're going to be making this mission next Sunday with the engineers, and we're going to be getting them working within the next couple to 3 weeks. And then we can do as Vivek, we can do reports on what we are seeing. That's all we can do for now. Very much, everybody. Thanks, John. Thanks, Sergio. Gracias. Thank you. Thanks, everybody. Vale.